si ayer no soy el que hace todo bien, no soy. Bueno, nos metemos de lleno en un tema que ya además ha tomado un tinte internacional. ¿Por qué lo digo? Porque en este preciso momento una delegación del PIT-CNT, dentro de la que está el secretario general de FENAPES, José Olivera, está en Ginebra denunciando ante la Organización Internacional del Trabajo persecución sindical, entre otras cosas por cómo se ha manejado la investigación por parte de la comisión que preside el diputado canario Alfonso Lerete en el Parlamento. Recordemos, hagamos un poco de memoria porque venimos siguiendo este tema hace tiempo, que entre otras cosas lo que dice FENAPES es: este no es el ámbito para analizar lo que pudo haber pasado, se tiene que analizar desde el punto de vista administrativo exclusivamente. Y entonces, bueno, como se siguió adelante con lo que tiene que ver con el accionar parlamentario en este caso, se fueron a Ginebra, están ante la Organización Internacional del Trabajo denunciando persecución. Mientras tanto, esta comisión ha recibido los descargos de las personas que estaban implicadas en la utilización o en la mala utilización de esas licencias. Que la última nota que hacíamos con Alfonso Lerete, con el diputado Alfonso Lerete, hacía referencia precisamente a que se iba a esperar que se vencieran los plazos para ver si estas personas implicadas, que está, bueno, hay varios jerarcas, ¿no? Celsa Puente, Javier Landoni, entre otros, hacían los descargos y su defensa. Bueno, se han presentado y hoy se reúne nuevamente la comisión. Diputado Alfonso Lerete, lo recibo con mucho gusto. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días para ti, Cecilia, para toda la audiencia. Efectivamente, hoy tenemos la penúltima reunión de la comisión investigadora. Ya el lunes 6 va a ser la última, allí se va a tomar resolución al respecto. Y en el día de hoy lo que se va a estar concretando es el hecho de analizar lo que fueron los escritos presentados, en algunos casos a manera de defensa, en otras quizás como una reflexión sobre el accionar de la comisión investigadora por parte de la ex presidenta del Consejo de Educación Secundaria, la profesora Celsa Puente, el ex consejero Javier Landoni, también de esa época, 2015, 2018, 2019, y por parte de 6 gremialistas que integran la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que en aquella época eran parte de la cúpula, en este caso del gremio. Básicamente es el deber que tengo como presidente de esta comisión de someter a consideración estos escritos, y a partir de allí se verá cuál es la posición en sí del oficialismo, cuál es la posición en sí de la oposición, y sobre esa base ver si hay alguna variación en cuanto a la anterior resolución que se tomó, en este caso por mayoría, a los efectos de ir preparando lo que van a ser ya los informes finales para lo que va a ser ya la sesión extraordinaria última de esta comisión en el plenario, que seguramente va a recaer en el día 15 de junio. Pero recordarle a la gente precisamente el contenido de esa última resolución que se tomó por mayoría, para analizar también qué es lo que puede variar. Bien, en esa resolución que se tomó en abril, allí lo que por mayoría, en este caso estamos hablando de los diputados de la coalición de gobierno, los voy a citar: el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto, el diputado Gustavo Zuguía del Partido Colorado, Carmen Torti, quien habla por el Partido Nacional. Esos 4 votos fueron más que el Frente Amplio, que tiene 3 allí en la comisión, para resolver que en virtud de todo lo que se había investigado, prácticamente 9 meses de investigación, en base a documentos que aportó el Consejo de Educación Secundaria, es decir, el ex Consejo de Educación Secundaria, hoy transformado en Dirección General de Secundaria, Dirección Nacional, más testimonios prácticamente de 35 personas que fueron a declarar a la comisión investigadora, más otros documentos, lo que hacen una pieza total casi de 7.000 folios del expediente, derivaron en que la mayoría de la comisión entendió que había presunción de irregularidades, determinadas conductas con apariencia delictiva, sobre la base de 5 figuras. Estamos hablando de fraude, estamos hablando de abuso de funciones, de encubrimiento, de fraude, y que el deber que tenía la comisión, que lo tuvo y lo cumplió en el marco de la Constitución de la República, artículo 66, y la ley de comisiones investigadoras y el reglamento propiamente dicho de la Cámara de Representantes, fue darle, en este caso, vista a las personas
cuya presunción recaía sobre la base de estas observaciones. Por eso fueron 6, en este caso profesores, integrantes, reitero, de FENAPES, y 2 ex autoridades del último gobierno de la educación del Frente Amplio en el Consejo, el ex Consejo de Educación Secundaria. Alfonso, ¿todas estas personas que acabas de mencionar presentaron sus descargos? Bien, esa es la segunda parte de todo este proceso, a partir de la resolución que se había tomado en los últimos días de abril. Allí nosotros teníamos por norma, por ley, otorgarle 20 días de plazo, es una obligación que la cumplimos, 20 días de plazo para que estas personas que habían, en el marco de la presunción, sindicadas por presuntamente haber cometido estas ilicitudes, reitero, presuntamente con apariencia delictiva, todo es presunción porque nosotros somos parlamentarios, no somos ni fiscales ni jueces, ni es el ámbito para dirimir esta situación. Allí le dimos 20 días para hacerse en sí de todo el expediente, reitero, prácticamente unos 7.000 folios todo el expediente, que fueron fotocopiados en una caja de importantes dimensiones. Lo levantó en primera instancia el titular de FENAPES, José Olivera, posteriormente lo hizo Celsa Puentes y por último Javier Landoni. Esa fue la secuencia. En el caso de las 3 partes, fueron acompañadas por sus representantes legales, sus abogados, y dejaron, sí, allí plasmado a posteriori un escrito, en el caso de FENAPES, un escrito que sí articula cierta defensa y también hace una valoración del trabajo de la comisión investigadora. Y ya en el caso de Puente y en el caso de Landoni, aporta más información sobre lo que a ellos les parece que esta comisión investigadora no debería haber hecho, y obviamente las indica como un ámbito donde no se debería haber sustanciado esta investigación. Obviamente que todo esto yo te lo comparto, Cecilia, sí, y a toda la audiencia en mi función de presidente de la comisión. Obviamente que no compartimos lo que es ese escrito, pero mi obligación es transmitirle a toda la ciudadanía cuál en sí fue el proceso y cuáles son los contenidos, porque después vamos a tener que elaborar. Ya te adelanto, sí, porque esto seguramente va a ser parte de lo que hoy vamos a conversar, que la coalición de gobierno, al margen de estos escritos que fueron presentados, seguramente no vaya a cambiar de posición con respecto a lo que inicialmente ya se había definido en la resolución de fines de abril. Ahora, eso que acabas de decir, que no cambiaría su posicionamiento, da a entender entonces que se podrían pasar todos estos antecedentes y lo trabajado, lo recogido por la comisión, a la justicia, que haya una denuncia penal. Ya te lo adelanto y te lo rubrico, que ese va a ser una de las resoluciones, seguramente dentro de 2 o 3 ítems más que se van a estar discutiendo en su momento, pero la que tú acabas de citar, esa se va a tomar. Es decir, el objetivo final de toda la investigación, al margen de desentrañar toda una trama que a esta altura quedó plenamente confirmada, lo que sí se va a proponer al seno de la Cámara de Diputados es que el plenario como tal adopte la resolución de remitir todos los antecedentes y toda la investigación, esos 7.000 folios, todos los sobrados, a Fiscalía, para que Fiscalía tome contacto con esta situación, y obviamente que si entiende pertinente no archivar, sino investigar, que se investigue. Por lo tanto, para nosotros es muy importante dar ese paso, pero reitero, este es el último paso que seguramente se vaya a concretar el 15 de junio, cuando se reúna la Cámara de Diputados de manera extraordinaria para tratar como único tema este asunto, ¿no? Ahora, recuerdo en la última nota que manteníamos, Alfonso, vos hacías referencia a que no descartabas la posibilidad de que finalmente apareciera ese famoso documento, ese famoso decreto que cambiaría rotundamente la conclusión de la investigación, porque en definitiva esta investigación se basó en que se hicieron uso de horas haciendo referencia a un decreto, a un documento, a un convenio, para ser más precisa,
que en definitiva nunca apareció, aparentemente no existe. Entonces vos decías en la última nota, puede llegar a pasar, y eso sí cambiaría todo, que apareciera ese convenio. Por lo que vos estás diciendo entonces, no apareció. No apareció ese convenio. Vamos a refrescar un poco en la memoria para que la audiencia tome mayor recaudo. En su momento esto tomó notoriedad, teniendo en cuenta que profesores agremiados, no todos los profesores, estamos hablando de que Uruguay tiene en el ámbito de la matriz pública, sobre la base de 302 liceos públicos en todo el Uruguay, prácticamente casi 61.000 docentes distribuidos en todo el territorio. Y en este caso, estamos hablando que esta operación fue desarrollada por algo más de 130, 140 docentes agremiados, es decir, que son parte de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria en la matriz dirigencial, y que emplearon en sí lo que son estas constancias, formularios denominados 7010, donde se le dio un uso que por naturaleza jurídica no lo tiene. Hay que ser bien claro que el 7010 dentro del estatuto docente, estamos hablando de un estatuto que fue votado por allá por el año 1990, cuando Gabito Scioli era presidente del CODICEN, hoy integra el CODICEN, y hemos intercambiado muchas veces sobre este tema que merecería una nueva modificación, por más que fueron agregados muchos puntos, pero es una nueva modificación de este estatuto, y en ese estatuto marca 14 causales para poder justificar inasistencia. Son 14 causales, por ejemplo, enfermedad, por ejemplo, en la mujer determinado examen, o obviamente todo el proceso si llega a estar embarazada, todo lo vinculado con actividades relacionadas a formación. Son 14 causales, y una de esas causales para justificar inasistencia, dentro de un artículo que va del 70 al 7014, es el 7010, que ese 7010 dice que el órgano superior, en este caso el CODICEN, y los distintos desconcentrados, que hoy son direcciones, por ejemplo, de secundaria, de primaria, UTU, tienen la capacidad de poder avalar la justificación de esa inasistencia, siempre y cuando estos profesores participen de alguna actividad donde el CODICEN entiende que va a ser para mejorar la formación, o para participar, por ejemplo, como ha sucedido en estos últimos días, de las asambleas técnico-docentes, las ATD. Bajo ningún concepto ese artículo especifica que se podrá justificar la inasistencia o tomar licencia en base a este artículo 7010 para desarrollar actividades de corte sindical. Y eso fue lo que estableció un convenio que se esgrimía al pie de ese formulario, porque eran formularios a manera de libretas que se iban presentando en los distintos centros educativos liceales, donde se decía que al amparo del convenio firmado entre FENAPE, la Coordinadora de Sindicatos del Uruguay, CCEU, CODICEN, allí se establecía que en base a ese convenio se podía utilizar el artículo 7010. Ese convenio lo pedimos muchísimas veces, se lo pedimos a la propia FENAPE, se lo pedimos a las ex autoridades del CODICEN, se lo pedimos al actual, se lo pedimos al ministro de Educación, se lo pedimos a todos, y no apareció. Es decir, ese convenio en ningún momento apareció para poder darle crédito, para poder darle un viso legal, para poder darle respaldo, obviamente, a lo que era la utilización de esos formularios, al margen de que esos formularios tienen una discusión por sí misma, cuya naturaleza, reitero nuevamente, no es legal, porque el 7010 por estatuto tiene otro objetivo, y obviamente si se hubiera celebrado un convenio de esa naturaleza, se estaría violando el estatuto, porque allí directamente se está tergiversando lo que es la naturaleza de esa norma. Por tanto, si no existe convenio, son apócrifos en segunda instancia todos aquellos formularios que se hayan presentado. Y por eso, en base a todos los testimonios, en base a toda la documentación, esta comisión llegó a esa conclusión, que fue la resolución, la pre-resolución, que la enviamos hace prácticamente un mes, donde existía y existe la presunción en virtud de determinadas conductas con apariencia delictiva, donde específicamente se manejan 5 ilícitos que se podrían haber cometido, reitero, en el marco de toda una operación que está totalmente confirmada, donde en su momento este tema se trató en el anterior Consejo de Educación Secundaria, donde lo trataron los propios, reitero, las propias autoridades del CODICEN,
debí decir de secundaria, donde afirmaron en más de una ocasión que este tema tenía que quedar a resguardo, que no podía tomar estado público. Hasta el ex presidente del CODICEN, Wilson Neto, dijo que esto era un verdadero disparate, que no se podía llevar a cabo. En definitiva, muchas autoridades y ex autoridades que marcaron que esto no se podía hacer, pero se hizo. Hoy están las consecuencias, hoy se investigó, quedó todo con claridad meridiana establecida y estamos cumpliendo como exige la ley con todas las garantías. Vos decías entonces que luego cuando se culmine todo esto ya por el 15 de junio es altamente probable o 100% un hecho que se va a pasar todos los antecedentes y el trabajo a la Fiscalía para que investigue. En esa investigación que se le va a otorgar o solicitar a la Fiscalía están involucradas entonces 6 personas, Alfonso. Estamos hablando de 8, 8. Son 6 que integran el sindicato de FENAPES en su momento y actuales autoridades, más 2 ex autoridades del Consejo de Educación Secundaria. Me refiero a la ex presidenta, la profesora Celsa Puente, y al ex consejero, el profesor Javier Landoni, que en el caso de Landoni todavía sigue en actividad, porque él reporta actualmente laboral en el AUTU. Es decir, él es funcionario, es integrante de la UTU y él está reportando actividades en esa dirección. En el caso de Puente se jubiló y por tanto ya no está cumpliendo actividad. ¿Puede cambiar en algo si hay una manifestación de la Organización Internacional del Trabajo respecto de lo que fue a denunciar una delegación del PIT-CNT? Están en este preciso momento en Ginebra denunciando persecución sindical. ¿Puede cambiar en algo? A ver, nosotros desde un primer momento hasta la fecha, en todo este proceso de investigación, bajo ningún concepto desarrollamos una actividad tal cual hoy se está afirmando o se nos quiere endilgar. En ese sentido, hubo una investigación parlamentaria bien constituida. Se formó primero una comisión preinvestigadora que dio lugar sobre la base de 3 puntos que son fundamentales para poder formar una investigadora. Se aportaron elementos de prueba, se aportaron elementos de actualidad, pertinencia obviamente en el planteo realizado, y sobre esa base hubo una mayoría parlamentaria de 56 diputados que avalaron crear esa comisión investigadora. Y legalmente nadie puede decir absolutamente nada con respecto a la formación de esta comisión investigadora. Con respecto a la pertinencia, que el Parlamento Nacional, en el marco de lo que es sin duda alguna el ícono más importante de la democracia de un país, tiene el derecho y se abroga el derecho de poder indagar fundamentalmente en lo que hace el esquema público distintas conductas. En este caso, nosotros investigamos en el ámbito de la educación y no investigamos en un ámbito privado, porque obviamente acá los docentes son figuras, en este caso públicas, que desarrollan una actividad en liceos públicos, y a partir de allí, docentes agremiados, ¿no? Pero a partir de allí también indagamos en lo que fue en su momento el desempeño de ex autoridades en el marco de un organismo, en este caso público. Por tanto, nosotros allí no tenemos ningún tipo de problemas en cuanto al objeto de la investigación. Y en cuanto a la persecución que se dice, nosotros acá estamos investigando, y hay algo que lo quiero decir con mucha claridad. En el año 2019, cuando todavía el hoy presidente de la calle de Pou no era presidente, era senador y era precandidato y después fue candidato, y dijo algo y que para nosotros fue muy importante. Hubo un compromiso, primero de Luis Lacalle Pou, después de la coalición de gobierno en su conjunto, de realizar auditorías en todos los estamentos del Estado uruguayo y a partir de allí investigaciones también para echar luz en aquellos temas donde la ciudadanía nos había marcado que podría haber presuntamente irregularidades. Pues bien, esa máxima no cayó en saco roto. Nosotros formamos la primera comisión investigadora de esta legislatura y comenzamos a investigar. Para nosotros fue un mandato y sobre esa base investigamos y encontramos en sí irregularidades. ¿Qué es lo que quieren entonces? ¿Que miremos para el costado? ¿Que si vemos ciertas irregularidades no las denunciemos? ¿Que no actuemos en este caso como servidores públicos? ¿Que no realicemos nuestra tarea como parlamentarios? Siempre la vamos a hacer, siempre la vamos a ejecutar y siempre la vamos a mostrar con claridad a la ciudadanía. Acá no existe ningún tipo de persecución, reitero, porque son 61.000 los docentes en todo el Uruguay.
seguramente esta comisión bajo ningún concepto puso en la lupa los 61.000. Sí quedaron, obviamente, bajo la lupa de esta investigadora, aquellos 6 que están sindicados en esta resolución como que estuvieron, sin duda alguna, involucrados en todo este proceso e involucrados fundamentalmente en la ejecución de una actividad que cuando pedimos el resorte jurídico y legal no existía, y que por tanto, si no existe ese resorte jurídico y legal que lo esté respaldando, podría llegar a configurar un delito. Por eso nosotros hemos tomado muchas garantías al respecto, no solo para la comisión, sino para todos, fundamentalmente para que fueran a declarar. En más de una ocasión convocamos a decenas de sindicalistas para que fueran a poder dar su opinión. Fue el titular de FENAPES, fue en su momento otro integrante de otra directiva como el sindicalista Mario Bango, pero otros desistieron, pero nosotros le dimos la oportunidad a todos. Y eso es no solamente la tranquilidad administrativa, la tranquilidad como legisladores, sino la tranquilidad también como personas de que hemos cumplido en toda su dimensión el desarrollo de esta comisión investigadora. No puedo dejar de preguntarte porque se mezcla también acá el tema, como en muchos asuntos, el tema de la moral, el tema de la ética, porque fue una pieza fundamental la actual directora de secundaria, Jennifer Cherro, que bueno, fue una de las que quiso visibilizar esta situación y siempre se ha mostrado muy afín con la transparencia en estos procesos. Cherro, que mintió en una declaración jurada sobre un posgrado en comunicación organizacional realizado en la Universidad de la República, que en realidad no era tal. Ella lo reconoció. En nuestro país, mentir en una declaración jurada es un delito, y es una de las personas que cuestiona también, digamos, lo que tiene que ver con estas irregularidades. ¿No le quita un poco de transparencia? Cherro sigue en su cargo, corregime si me equivoco, Alfonso. Vamos a separar un poco los tantos. Primero, quien tuvo la valentía en su momento de encarar este asunto, yo realmente debo felicitarla, independientemente de mi tarea como presidente, ya hablando acá en nombre de la coalición y como diputado de la coalición y como diputado también del departamento, es a la directora del liceo número 1 de San José, la profesora Miriam Arnejo. También, claro. Cuando ella detectó que había algo que no le cerraba y empezó a pedir información, primero al inspector regional solicitando el convenio, después siguiendo por las distintas jerarquías hasta llegar en su momento a hablar con la propia ex presidenta de secundaria y allí confirmar de que no solamente no había convenio, sino que todo el mundo le cerraba las puertas con respecto a este tema y le decía: silencio, no se haga problema, que esto no va por ahí. Bueno, esa es realmente la persona que inició todo este proceso. Sí. Es decir, tuvo la valentía, y cuando digo tuvo la valentía, porque había que enfrentar en su momento al poder de turno y al poder también sindical. Cuando digo el poder sindical es muchas, por no decir el 90% de los directores que vinieron a declarar esta comisión investigadora, afirmaban que en el periodo anterior, cuando iban a los centros educativos, los problemas se arreglaban entre algún consejero que iba y el gremio. El director, en este caso del liceo, quedaba al margen, y capaz que se lo notificaba después de la resolución. Hoy no. Hoy hay un equilibrio, y hoy se le está dando su justa medida y valoración al director del centro educativo. Y están los tres en un pie de igualdad. Cuando digo pie de igualdad me refiero que hay comunicación, obviamente, con el director del centro educativo, con la pata gremial y obviamente la representación, en este caso, de la Dirección General de Secundaria. Me refiero a secundaria porque es el caso que estamos analizando. Sí. Y antes no existía eso. Y en este caso Arnejo, a pesar de toda esa situación que se vivía, fue y denunció esto. ¿Qué fue lo que hizo a posteriori la actual directora de secundaria, la profesora Jennifer Cherro? Fue tomar esa denuncia, una denuncia que había sido archivada y después se desarchivó, y sobre esa base siguió en el marco de una investigación administrativa. Y la investigación administrativa, como todos ya sabemos, que involucra al profesor Marcelo Islamovich, también de allí de San José, derivó en un sumario porque División Jurídica de Secundaria entendió de que había sobradas justificaciones, razones y causas para avanzar en un tema por demás polémico, que
obviamente ese sumario o ese está sustancial. Eso va por un lado, va por un carril. El otro tema, que nada tiene que ver con la comisión investigadora, hace referencia a un episodio que se generó en el marco de un currículum que en este caso la profesora Jennifer Cherro remitió, en este caso, a las autoridades del Códice y seguramente también ahí en secundaria, para poder publicar y que específicamente la opinión pública supieran de quién estaban hablando. Sobre este tema, el CODICEN ya se expidió, me refiero al CODICEN presidido por Robert Silva, su presidente, se expidió y fue muy claro y muy contundente, le dio el respaldo absoluto a la profesora Jennifer Cherro. En ese sentido, como integrante de esta coalición de gobierno, me sumo a ese respaldo, no solamente por todo el trabajo que está realizando la profesora Cherro, sino también por los resultados que se están observando, donde esta dirección asumió con un déficit, números rojos de 300 millones de pesos, y hoy está en cero, donde de 19 departamentos, con aquella polémica que se había desatado, vinculado con el otorgamiento, todo lo vinculado con la solicitud de horas docentes, 13 departamentos eligieron la virtualidad, y en esos 13 el resultado fue excelente. Y así le puedo seguir nombrando cantidad de temas positivos de secundaria. Por tanto, con respecto a este tema, me quedo con la resolución del CODICEN, que le dio absoluto respaldo a la profesora Cherro. Sí, yo te lo preguntaba también como actor político, porque independientemente lo del CODICEN, que también muchos se pueden preguntar, ¿cómo se le puede dar el respaldo a alguien que mintió en una declaración jurada? Que dijo que tenía un cargo, que tenía una capacitación, que no tenía, algo que si vemos para el pasado, Alfonso, generó muchísimo dolor también para los uruguayos por otras experiencias que hemos tenido, entre ellos con el ex vicepresidente de la República, Sendik. Es mentir en un documento público, no es equivocarse en pasar una falta, es mentir en un documento público, es grave. Ahí quiero hacer una salvedad que seguramente la tomó en cuenta el CODICEN cuando hizo el respaldo que en su momento se elaboró y se firmó, obviamente, porque fue una resolución. En este sentido, cuando uno está cursando una carrera, lo digo porque yo soy egresado de la Universidad Católica del Uruguay, estaba cursando la licenciatura de Comunicación Social, y en su momento nosotros no firmábamos como licenciados. Obviamente hacíamos referencia a que cursábamos la licenciatura en sí de Comunicación Social. Y a veces uno puede inducir error. Cuando digo puede inducir error, me refiero a que puede estar informando a quien está leyendo ese currículum o quien está, en definitiva, abordando lo que es la historia personal de, en este caso, la profesora Cherro, que efectivamente había un magíster, que creo que es el caso que estamos hablando, que se estaba cursando pero que no se había terminado. Yo estoy seguro que si el CODICEN hubiera detectado de que efectivamente se hubiera configurado una tergiversación, o más que una tergiversación, una presentación de una carrera que no se hizo y que efectivamente se presentaba como algo oficial, no tengo la más mínima duda que si le hubiera pedido el cargo a la profesora. Por tanto, no comparto esa tesis. No la comparto porque evidentemente si no estaríamos hablando de un caso donde el CODICEN estaría amparando algo irregular. Y no lo están parando. Allí fueron muy claras las explicaciones de la propia profesora, que bajo ningún concepto informó sobre la base de que tenía un magíster, sino que estaba realizando una actividad vinculada con su preparación. Sí, puntualmente puso que tenía un posgrado en comunicación organizacional realizado en la Universidad de la República, pero fue un curso, ¿no? Realmente, la verdad que son de esas cosas que creo que a los uruguayos todavía nos genera muchísimo dolor, y obviamente laudó el CODICEN, pero son cosas importantes, ¿no? Que a mi entender no se puede medir con una vara para un lado y con otra para el otro, ¿no? Es la directora de secundaria, nada más y nada menos, ¿no? Que también importan los ejemplos cuando estamos hablando de educación, pero bueno, son criterios. Alfonso, te voy a preguntar por otro tema, obviamente, que está sobre la mesa nuevamente. Nuevo aumento de los combustibles, parece un hecho.
Se está evaluando. El otro día, para ser más específico, el fin de semana, el presidente de la República estuvo por Colonia y allí anunció que ya ANCAP le quedaba poca espalda para poder sostener en sí lo que podría ser un eventual incremento. Se está ponderando, se está analizando, seguramente la resolución sea inminente, y este es un tema que el otro día hacíamos referencia en el Parlamento en el marco de la discusión que teníamos cuando se generó la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Allí saltó este tema, ¿no? Es decir, surgió este tema, comenzaron algunas críticas sobre todo el tema de los combustibles, y recuerdo que la participación que tuvimos fuimos muy claros. Le dijimos, miren, acá hay un tema que escapa a la realidad nacional, que es mundial, que no es solamente Uruguay, es Brasil, es Argentina, es decir, son la mayoría de los países, quizás los que son productores, en este caso los generadores del oro negro, allí no tengan tantos problemas, pero igual lo tienen, pero el caso uruguayo, que se replica a nivel mundial en todos los continentes, tiene esa dependencia, y esa dependencia hoy nos está generando esta gran dificultad. Ahora, en algún momento esto se va a revertir, y cuando esa situación se revierta, allí va a venir una baja del petróleo y tiene que venir una baja de los combustibles en Uruguay. Y en ese momento, cuando se dé esa oportunidad, porque antes del 2024 se tiene que dar, y tiene que generarse una mayor estabilidad, porque la volatilidad y la inestabilidad a nivel mundial, fruto del conflicto bélico y otras variantes, pero muy especialmente el conflicto bélico, es de esperar que en algún momento se genere ese equilibrio. Cuando llegue ese momento, allí, porque obviamente este es un tema de discusión al margen comercial, empresarial, pero es de discusión política permanente, sí. Allí lo que vamos a decir es lo siguiente: si hoy bajan los combustibles, no es solamente por la acción del gobierno, no es solamente porque se logró en su momento triunfar en el marco del referéndum del no, sino porque en su momento el sistema político en su totalidad, sin exclusiones, votó esta forma de cálculo de los combustibles. Y ahí me refiero a la coalición de gobierno, pero me refiero también al Frente Amplio. Yo eso no lo puedo dejar por alto, no lo puedo pasar por alto, que en su momento hubo un acuerdo, que después se cambió, es decir, que después Frente Amplio cambió, sí, cambió, pero hubo una votación en diputados y en el Senado que iba en el sentido de encontrar una solución a este tema. Y si lo aprobó en su momento el Frente Amplio, es porque era un paso no al vacío, era un paso positivo. Y ese paso positivo, sin duda alguna, en algún momento lo vamos a recorrer. Estamos esperando. Estamos esperando. El tema es, Alfonso, que haciendo referencia a lo que vos decías, esta instancia parlamentaria donde fue Arbeleche, también decía el gran compromiso que tiene el gobierno por mantener el salario real, y la realidad es que esta medida impacta ya desde la hora, el salario real de los uruguayos sigue perdiendo capacidad de compra, día a día. Ese tema también estuvo arriba de la mesa. Sin duda alguna que también estuvo arriba de la mesa el incremento adelantado que se va a concretar ahora en estos meses en las pasividades y también en el marco del sector público salarial y en el marco de las conversaciones en las 80 mesas de trabajo en lo que hace al sector privado. Estuvo arriba de la mesa. El gran tema es cómo se observa todo esto. Si se observa sobre la base de dos palabras y la oposición nos marcó ya a fuego y son las que repite una y otra vez, que son tardíos e insuficientes. Es decir, todos los esfuerzos que se hacen llegan tarde y son insuficientes. Todos, no hay excepción alguna. Hasta los jornales solidarios son tardes e insuficientes. No hay nada que le venga bien al Frente Amplio. Es todo tardío y es todo insuficiente. Entonces, sobre esa base es muy difícil poder lograr lo que logramos, por ejemplo, con el tema de los combustibles, donde nos pusimos de acuerdo. Allí nos pusimos de acuerdo. Y cuando reitero esto, en algún momento se acomode y baje. Yo no voy a decir, esto es la coalición de gobierno porque el Frente permanentemente nos estuvo bastardeando. No, yo voy a decir que lo votamos juntos. Porque en algún momento la ciudadanía tiene que ver que el sistema político, al margen de sus grandes diferencias, tiene puntos en común. Porque, a ver, no puede ser que sean dos modelos totalmente contrarios, distintos y opuestos. No, tienen puntos en común.
Por algo el Frente Amplio votó junto con la coalición el tema de los combustibles, porque ya había pasado 15 años de gobierno del Frente Amplio, aprendieron cómo era este tema, y sobre esta base dijeron, no, esto es lo mejor. Y estoy seguro que en otros temas hubieran votado también con la coalición de gobierno, pero no lo hicieron porque ya estamos empezando a estar muy cerca de lo que es una nueva instancia electoral. Una nueva instancia electoral, aunque a ti te cueste creer, Cecilia, a partir del año que viene estamos sí. a menos de un año de la definición, un año y moneda de la definición. Es tremendo. Y esa es la realidad. Sí, ya nos encontraremos en el marco de la campaña también. Bueno, Alfonso, siempre quedan muchísimos temas para conversar contigo. Me quedó lo de los jornales solidarios. Me quedó también porque saliste muy duro con respecto a las últimas contrataciones llevadas adelante por la Comuna Canaria. No sé si obtuviste algún tipo de respuesta. Mira, sobre ese tema tengo que ser bien claro, ¿no? Tú sabes muy bien cuál ha sido la postura con respecto al actual intendente en su segunda versión, con respecto a la postura que ha asumido. Tú lo recordarás, por lo menos yo lo asumo de esa manera, en los 5 años anteriores, muy circunscripto y ubicado sobre la base de Canelones. Eso le permitió, obviamente, ganar con holgura en las elecciones casi con 175.000 votos, pero esta segunda parte de Orsi, ya Canelones casi ni lo recorren, ni lo visita. Yo mira que recorro el departamento y no me lo cruzo. Ahora la última vez que lo vi fue en Sauce, en el marco de la inauguración de la plaza, pero el otro día en Tapia no estuvo, capaz que él no estaba, que estaban en Ecuador en el exterior, pero no fue nadie de la intendencia de Canelones a Tapia y a Míguez con algo tan importante. Fue el presidente de la República. Es decir, hay una situación bastante difícil con respecto a cómo el intendente de Canelones está manejando su segundo mandato. En este sentido, estamos viendo de que por un lado se está solicitando y se pidió en su momento recursos para poder emplear en obras, pero por el otro lado se dilapidan con contratos donde todas las semanas está ingresando gente a la intendencia de Canelones. Y obviamente que está ingresando gente a la intendencia de Canelones, y lo digo con claridad, con un corte político partidario. A ver, que haya renunciado uno de los concejales del municipio de Las Piedras para ser contratado por la intendencia, ¿eso obedece a una necesidad operacional y funcional de la intendencia? No, es una realidad política. Que haya renunciado en sí uno de los suplentes del alcalde, cuando eso responde a algo funcional, no, eso es político partidario. Que se haya contratado a alguien que en su momento trabajó para el gobierno nacional del Frente Amplio como director nacional de Casino, ¿obedece a algo funcional? No, eso es algo político partidario. Y así puedo seguir 2 horas más, Cecilia, citándote decenas y decenas de casos donde el intendente de Canelones está realizando contrataciones de corte político partidario con el objeto de ir armando una red política que le dé un sustento, porque él ya no tiene la capacidad de ser reelecto y porque ya recibió la bendición de su mentor. Es decir, el propio mentor dijo de él, fulano tiene que ser precandidato, en este caso a la presidencia de la República. Por tanto, estamos con una persona que ya a Canelones lo ve prácticamente en algún catálogo, está en Ecuador, viaja por el interior, la semana pasada estuvo en Rivera, no lo veo en mi departamento, está enfocado en Montevideo, tratando de cautivar a los montevideanos, y de nuestro departamento realmente se ha olvidado. Lo dejamos por acá por ahora, queda mucho por hablar. Gracias, Alfonso, por este rato aquí en Radio Continental. Como siempre, a tu orden, un gran abrazo y saludo a toda la audiencia. Que pases muy bien. Era el diputado canario Alfonso Lerete, presidente de la comisión investigadora por presuntas irregularidades en la toma de licencias por parte de varios profesores agremiados, hablando igual de varios temas, porque se mezclan varios temas. En este trabajo que está por concluir, que por un lado pasa la evidencia concreta, específica y objetiva que podría dar lugar a que daría lugar a que se hayan cometido irregularidades. De hecho, Slamovich ha tenido un sumario precisamente por esta cuestión. Y por el otro lado, que yo no podía dejar de mencionarlo, por a mí no dejan de hacerme ruido estas cosas, ¿no? La actual directora de secundaria